El tema de hoy se titula Una iglesia con propósito. Recuerden que es muy importante tener propósitos a nivel personal, a nivel familiar, como iglesia y como sociedad. Propósito es la intención de hacer algo, saber qué se quiere lograr en la vida, tener metas. El que no sabe para dónde va, no sabe qué camino le sirve. Simplemente podrá estar dando vueltas sin sentido. Es importante que nos fijemos metas. Y lo venimos diciendo como iglesia. ¿Cuáles son las metas de la iglesia? Empezaríamos a divagar en cosas. Necesitamos sentarnos a pensar en las metas de la iglesia, porque solamente con metas fijas se puede medir si vamos avanzando o no. Hazlo también a nivel personal. ¿Qué esperas lograr en 5, 10, 15, 20 años? ¿Dónde quieres estar? Y de esa manera vas a dedicar toda tu vida en lograrlo. Pensemos como ilustración en un equipo de fútbol, de béisbol. Pensemos en sus integrantes. En primer lugar hablemos de los jugadores. No todos juegan en la misma posición, ¿sí? Hablamos del fútbol, que es el deporte que conozco un poquito más. No todos pueden ser arqueros. Imagínense, los 11 jugadores, son 11, sí, todos metidos en el arco. Eso no tiene sentido. No todos pueden ser defensa o delanteros. Entonces, cada uno tiene una función dentro del equipo. En la banca hay algunos jugadores de reserva. Algunos lo ven como de menor calidad, pero son fundamentales porque el técnico puede reemplazar a un jugador viendo la estrategia que se está llevando. Y pensamos que pronto ahí se acabó el equipo. Hay entrenadores, un entrenador general, hay entrenadores para cada una de las áreas del equipo. Hay masajistas, hay médicos, hay abogados, hay promotores. Hay una cantidad de personas que están alrededor de estos jugadores, pero que todos forman el equipo. No todos hacen lo mismo, pero todos forman parte del equipo y ese equipo bien concertado tiene una meta. ¿Cuál es la meta? Hacer goles y evitar que se los hagan. O la meta es el campeonato nacional, o la meta es ser campeones latinoamericanos, o la meta es llegar a ser campeones a nivel mundial. Esa meta es la que los impulsa a trabajar duramente por lograr sus objetivos. En esta mañana haremos una complementación entre dos pasajes. Estos pasajes nos los propone el calendario litúrgico, como es 1 Corintios 12, 12 al 31 y Lucas 4, 14 al 21. Por lo general, yo me concentro en uno, pero veo que hay una continuidad entre uno y el otro. Empecemos por 1 Corintios, que nos ayuda a entender que la iglesia es como ese equipo que hemos mencionado. Y nos plantea una serie de propósitos. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra organización? En primer lugar, ya dijimos que la iglesia es un cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza. Y nosotros somos miembros con diferentes funciones. No todos pueden ser profetas, no todos van a ser maestros, no todos van a ser predicadores, no todos van a ser músicos. Cada uno va buscando su ubicación en este equipo llamado iglesia para que podamos lograr las metas que nos estemos planteando. Cada iglesia, al fijar sus metas, busca cuáles son los dones para ponerlos a funcionar de la manera más eficiente. Ahora bien, ¿qué necesitamos para funcionar con armonía según este pasaje? No lo voy a detallar, simplemente lo voy a mencionar. El versículo 13 nos habla de la unidad. Es importante estar unidos en la diversidad. Somos diversos, pero podemos buscar la unidad en el espíritu. Habla de igualdad. Todos somos iguales. Pablo lo menciona allí. El oído no puede decir que como no hablo, no tiene sentido, o la boca o la nariz. Ningún miembro va a despreciar a otro porque todos son necesarios e importantes.
De tal manera que buscamos la unidad, nos manejamos en igualdad, pero también hay que ser inclusivos. Todos formamos parte del equipo, lo dice muy claramente Pablo. No hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. No hay diferencia, todos estamos incluidos. Y ese es un elemento que es muy importante resaltar, la inclusión. Cualquier persona que venga aquí, en cualquier circunstancia, debe ser bien recibido. No estamos para juzgar a nadie, estamos para pastorearlos a todos. Y de esa manera trabajamos la inclusión. El versículo 22, 23, 25 nos habla del cuidado y de la ayuda mutua. Si uno se golpea un dedo del pie, todo el cuerpo se moviliza buscando la forma de ayudarlo. Cuidado, ayuda mutua, respeto y consideración. Lo pone con el ejemplo de algunos órganos menos decorosos, pues los cuidamos y los protegemos y los cubrimos. De tal manera que está llamándonos al respeto mutuo y a la consideración los unos por los otros. Pero todos tenemos un papel que jugar en este equipo que estamos llamando iglesia. ¿Cuál sería el propósito entonces, según este pasaje? Ser testigos del Evangelio, ser testigos y dar la buena noticia, ser ejemplo de amor y de integración comunitaria. Ese es nuestro principal mensaje. No es solamente el predicar o repartir un tratado, no. Nosotros mismos somos ese evangelio que se anuncia por el testimonio. Repito esta parte. Ser testigos del evangelio, la buena noticia debe ser proclamada, ejemplo de amor y de integración comunitaria. Hay un pasaje del evangelio donde Jesús le dice que la gente dirá, miren cómo se aman, miren cómo se cuidan, miren cómo conviven, aún en medio de las diferencias. ¿Quién nos une? ¿Por qué es posible esta unión y esta integración? Por la acción del Espíritu Santo. No solamente por mérito propio. El Espíritu Santo nos permite llegar al conocimiento de la palabra y la palabra nos lleva a la madurez espiritual, la madurez como seres humanos. En algunas ocasiones protestamos y manifestamos nuestra inconformidad. Bueno, pero ¿por qué Dios nos hizo así? Diferentes. ¿Por qué será que a veces las relaciones no son tan fáciles? Se me viene a la mente el caso de Job. Job cuestionó a Dios. ¿Y Dios qué le dijo? ¿Y dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas? Fíjense, Job cuestionó a Dios. ¿Por qué has hecho esto? Y él dice, ¿cuándo estabas tú cuando yo creé este mundo? ¿Quién eres tú para cuestionarme? Entonces responde Job, yo denunciaba lo que no entendía. Yo denunciaba lo que no entendía. A veces no entendemos cómo funciona el cuerpo, la iglesia, y por qué a veces hay diferentes funciones. Pero no se trata de cuestionar a Dios, sino aceptar que nos ha hecho diversos, pero también en procura de la unidad. Hasta aquí estamos hablando de un propósito interno. Así como el equipo se entrena para un partido, nosotros aquí nos estamos organizando con una función muy específica, un propósito interno, es decir, fortalecernos internamente en lo básico, en lo fundamental, para poder desarrollar una misión. Si la iglesia no está unida, mire, no salga porque no va a lograr el propósito. Este es un propósito interno que nos habla aquí Pablo. Y hay un propósito externo, como el que encontramos en el Evangelio de Lucas 4, 14 al 21. Veamos la enseñanza de este pasaje. Dice que Jesús, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que nos une como iglesia. No hay dos, tres espíritus, hay un solo Espíritu. Y Jesús estaba lleno de ese Espíritu y quiere que nosotros también seamos llenos de ese Espíritu para lograr un mismo propósito con Él. Además se agrega el pasaje que Jesús lee aquella frase de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y termina diciendo, esta palabra se ha cumplido hoy entre vosotros.
Es decir, en Jesús se da el cumplimiento de la profecía y estamos hablando ya de elementos doctrinales. Jesús es el Mesías prometido y en ese momento se estaba cumpliendo. Mientras leía el pasaje, yo trataba de imaginarme ese momento, Jesús en la sinagoga, le dan el rollo del libro de Isaías y Jesús lee casualmente este pasaje. Se sienta y la costumbre era que el que leía daba unas palabras de exhortación o de explicación. Dice que todos los ojos estaban puestos en él. ¿Por qué? Porque ya se conocía su fama en toda la tierra alrededor de ese lugar. Ya lo conocían. Había una expectativa muy grande. ¿Qué es lo que va a decir hoy Jesús de interesante? Y dijo, esta profecía se ha cumplido hoy entre nosotros. Además dice que el Espíritu me ha consagrado. La palabra consagrado, ¿qué quiere decir? Dedicado con un propósito especial. Jesús tenía propósitos. Jesús tenía un plan de acción muy concreto. No andaba, como decíamos esta mañana, con esa frase que no me gusta mucho o no me gusta nada, que dice, ay, como vaya viniendo, vamos viendo. Como vaya viniendo, vamos viendo. O sea, una vida sin propósito. Jesús tenía un propósito y aquí vamos a encontrar en forma muy resumida qué era lo que él se proponía y es un propósito externo ya. He venido a anunciar la buena noticia. Una buena noticia. Si tú empiezas un discurso de esa manera, llama la atención de los demás. Vengo a darles una buena noticia, un buen anuncio. ¿A quiénes y cuál es la noticia? Es una buena noticia para los pobres. Y aquí la palabra pobre hay que verlo en forma muy amplia. Los pobres socialmente hablando, sí. Pero también los pobres en espíritu. Aquellos que teniendo riqueza no tienen la capacidad de compartirla con los que no lo tienen. Pero hay una buena noticia tanto para el que sufre como aquel que tiene para buscar la voluntad de Dios. He venido para dar libertad a los presos, a los oprimidos. No solamente presos físicos en las cárceles, sino aquellos que están presos en su propia cárcel, presos en sí mismos, en sus malas actitudes, en los oprimidos por el demonio, por el diablo o por cualquier situación que les impide una vida plena. Vista a los ciegos. Jesús sanó ciegos, le devolvió la vista física, pero también se refiere a la ceguera espiritual. Aquellos que no logran entender el plan de Dios. Y es posible que tengamos que hablar lamentablemente de iglesias ciegas o de cristianos ciegos, cuando no entendemos cuál es el propósito por el cual hemos sido llamados. Nos concentramos en el propósito interno de la unidad, sí, pero no podemos quedarnos allí. Hay un propósito externo que cumplir. Y anunciar el año agradable del Señor. ¿Saben cuál es el año agradable? ¿A qué se refiere el Evangelio allí? Bueno, a la gracia, claro que tiene que ver con la gracia, pero concretamente, según la tradición judía, ellos hablaban del día del jubileo. Había una ley en el Antiguo Testamento que cada 50 años había un año jubilar, un año jubileo. De ahí viene la palabra jubilación. Cada 50 años las deudas eran perdonadas. Si este fuera el año jubilar, yo le diría a Arnaldo, no te debo nada. Eso quedó borrado. Qué fácil sería, ¿no? Los que habían perdido su tierra, esas tierras eran devueltas a sus dueños, a sus primeros dueños. Entonces simplemente yo tuve que venderte mi tierra por necesidad, pero ahora la recobro de nuevo para rehacer mi vida nuevamente. Los esclavos eran liberados y aún los animales y la tierra descansaban. No se podía cultivar y aún de lo que produjera la tierra, eso era alimento para los más pobres. Tenían que dejarlos que ellos recogieran esa comida para su alimento. Los animales descansaban, toda la tierra descansaba, muy relacionado con el séptimo día de la creación. Imagínense la gente cómo esperaba ese día. Pensemos solamente en un esclavo. Me faltan 2 años para ser libre, me falta 1 año, me faltan 2 meses,
me falta un día para ser libre. Tiene que ser una espera llena de ansiedad, llena de esperanza. Dice Jesús, yo he venido a eso. Fíjense la meta tan grande que Él se pone. Y a veces qué pequeñas son nuestras metas como cristianos o como iglesia. Él nos está lanzando en Corintios, prepárense, fortalezcanse, sean un gran equipo. Y ahora vamos a lanzarnos al mundo porque hay todo un mundo que conquistar. Qué diferente sería entonces la vida de la iglesia. No encerrarnos en las cuatro paredes, no pensar solo hacia adentro, sino nos unimos y damos señal de amor para que el mundo vea y crea. Hay mucho trabajo. Alguien diría, pero nosotros solos, ¿qué podemos hacer? Tal vez muy poco. Pero en la semana de unidad, de oración por la unidad de los cristianos, que estuvimos el día jueves, ahí se lanzaba una idea interesante. ¿Cuántos cristianos existimos en el mundo? Ahí en esa reunión teníamos católicos, anglicanos, luteranos, ortodoxos, presbiterianos. Formamos una multitud muy grande, somos millones en el planeta, millones de cristianos desunidos. Sí. Cada uno por su lado y cada uno pensando más hacia adentro que hacia afuera. Pero si logramos unirnos y si logramos lanzar una campaña de buenas noticias para los pobres y para los necesitados, seguramente el resultado sería diferente. Vamos a empezar vamos a continuar trabajando por nuestra unidad interior, seguir despertando dones y talentos en cada uno. Muchas veces le he planteado como meta lo siguiente: cada miembro de la iglesia debe tener como mínimo una tarea. No puede haber un miembro que simplemente diga, no, yo estoy aquí, vengo los domingos, pero no tengo ningún compromiso. No puede haber, tiene que tener un compromiso, por lo menos uno, y máximo 3. ¿Por qué? Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces necesitamos que sea efectivo, eficiente lo que se haga. Pero no puede haber un miembro de la iglesia o un cristiano que no tenga una tarea concreta que desarrollar. Empieza a buscar. Pídele al Señor en oración que le ilumine. Y si no lo encuentra, hable. Y vamos entre todos a buscarle un espacio de trabajo. Y cuando lo encontremos, no habrá trabajo pequeño ni significante. Todo será importante y necesario en este equipo que llamamos iglesia. La necesidad en este mundo es muy grande, lo cual exige grandes esfuerzos. Tenemos allí como experiencia el trabajo con los niños en el Plan Aventura. 60, 40, el grupo ha bajado un poco, pero eso es normal, eso es casi natural, sobre todo después de un espacio de descanso allí. Pero yo les decía a ellos, no se desanimen porque hay 20. Con 20 niños son 20 familias. Y si cada familia se compone un promedio de 5, ¿cuánto es 5 por 20? 100, estamos hablando de 100 personas. Entonces, hay un ejemplo de cómo podemos desarrollar un ministerio hacia esos niños. ¿Por qué se les está dando alimento a esos niños? Porque hay hambre. Hay niños en reuniones anteriores que llegaron, maestra, no he desayunado. Y un niño con el estómago vacío no puede pensar igual. Por eso aquí también hemos trabajado los desayunos y hemos trabajado también una buena merienda. No puede ser un refresco con un pedazo de pan solamente. Tiene que ser algo que sea consistente en cuanto a que sea alimento para el niño. ¿Por qué tenemos un plan de alimentación? Porque sabemos que hay necesidades en la alimentación de la congregación. Y si no resolvemos el problema, por lo menos estamos contribuyendo y dando un testimonio de servicio y de solidaridad. Oremos. Señor amado, gracias por tu palabra y por la exhortación de este día. Ayúdanos a estar más unidos, a amarnos, a respetarnos, a valorarnos tal como tú nos has hecho.
y permítenos sentarnos a planificar cuáles son las metas que queremos lograr como iglesia, como personas, como familia, pero también como sociedad. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.